Bueno, Betsabe, contanos un poquito tu trayectoria. ¿Cómo te presentarías si tuvieras que elegir una manera de presentarte a nosotros, a Bien al Sur? Bueno, Betsabe Romero, artista visual de México. Em, pues yo empecé trabajando desde la ciudad, que es una ciudad muy complicada, la Ciudad de México, y inmediatamente el tráfico, la dificultad del movimiento me llevó a la movilidad y a buscar un vehículo real y simbólicamente hablando que me ayudara a moverme dentro de lo que yo entiendo es el circuito del arte, ¿no? Entonces, como que todo me llevó a circuito, movilidad, movimiento, vehículos, y así fui encontrando los objetos por los que yo me subí a transitar en todo este Mundo del mundo arte. del arte. Sí. Y Betsabe, dentro de esta movilidad y este camino que te fue llevando, ¿cómo vos podés definir hoy qué es tu lenguaje artístico o definir o acercarnos un poquito a la idea de cuál es hoy tu lenguaje? Pues yo creo que mi lenguaje tiene que ver más bien con procesos de investigación y de producción de significados que buscan tener sentido en contextos específicos donde yo trato de insertar mi trabajo y mi forma de de Intervenir. intervenir, exacto. Entonces, pues sí, ese es el tipo de conceptos con los que yo me muevo trabajando, ya sea con talleres de artesanos, em, con comunidades, muchas veces migrantes, porque también obviamente el movimiento me llevó a la frontera. El primer auto que hice, que es el auto, ha sido un vehículo que me ha llevado a otros públicos también alternos a los tradicionales del arte contemporáneo, y me llevó a la frontera, y en la frontera también empecé a trabajar con comunidades migrantes y con este fenómeno de una manera muy intensa, ¿no? ¿Cómo es tu producción, Betsabe, cuando está al interior de un espacio expositivo, un museo, un centro cultural? Pues he tenido la suerte de ser invitada a espacios en donde primero me gusta intervenir en la arquitectura, ¿no? Y de la arquitectura también explicarme el contexto que la rodea. Hay varios museos donde he trabajado con las comunidades con las que convive el museo, y muchas veces los museos me han buscado para abrir espacio en públicos que quieren acercar al museo, como en estrategias de acercamiento de grupos que no han llegado, y entonces trabajamos in situ, pero también afuera, ¿no? Tratando de traer y de vincular el museo con puntos exteriores, ¿no? Por ejemplo, en Marco, en Monterrey, con su proyecto de Marco Móvil. En Francia, cuando hicimos señalizaciones que ligaban el museo a las afueras de la ciudad, para atraer a públicos externos. En Estados Unidos, en Kansas, hicimos un enorme altar de muertos para atraer a la comunidad latina, y al final nos dimos cuenta, y yo me he dado cuenta también a través de este tipo de incursiones en las instituciones que me ayudan a hacer también investigaciones afuera y adentro, y para atraer a otros públicos, o sea, en este tipo de búsquedas, que hay dispositivos culturales y de una tradición que para mí es fundamental, que es como la de Día de Muertos en México, que me ha ayudado muchísimo a encontrar una manera de relacionarme con el público, no solo latino, en muchos lugares del mundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que me interesa la intervención en la arquitectura, por un lado. Nunca se hace una exposición con obras que nada más llegan y así se pegan en la pared como parche. No, o sea, sí me gusta muchísimo más
intervenir, y por otro lado, que esta exposición sea transitable, que no sea solo para contemplar y de ser posible que sea participativa, ¿no? Como que sí, tratar de incorporar instalaciones en donde el público tenga una participación y un modo de completar cierta obra o de terminarla in situ, como un working process que esté siempre abierto, e incluso a veces me involucro diseñando los talleres infantiles y cosas así, ¿no? Como que esa parte me parece muy interesante también en los Claro, como museos, que y ha ido creciendo cada vez más esa parte en la que antes pues no me involucraba mucho, pero poco a poco me he dado cuenta que es interesante hacer esa colaboración con todo la institución que te invita, ¿no? claro, con la institución y con los visitantes. Sí, o con las escuelas de arte, porque hay muchas museos que pueden estar ligados con escuelas de arte, donde muchas veces produzco también la obra, Ujú. involucramos artistas jóvenes o estudiantes para que también colaboren. O sea que estás siempre estrechando vínculos con la comunidad del arte y con la comunidad en general, ¿no? Eso trato de hacer muchísimo. Y Betsabe, cuando vos instalás una obra en el espacio urbano, ¿cómo funciona? ¿También ahí trabajás con la comunidad o la instalás y luego la comunidad interviene sobre ella? ¿Cómo ha sido tu experiencia en estos casos cuando estás afuera del museo? Claro, pues esto depende mucho del acceso que se tiene en tiempo y en espacio, porque a veces no hay el tiempo suficiente para que yo pueda estar en una residencia muy larga y convivir con el contexto como es posible. Hay sitios también de instalación que no son, que son sitios de paso, donde no hay una comunidad que realmente esté alrededor del espacio, Ujú. donde solo son autos, donde es una situación flotante, ¿no? Pero primero lo que yo trato de hacer es una investigación acerca del sitio específico, históricamente hablando, tanto diacrónica como sincrónica, y para entender cómo puedo dialogar con los símbolos que lo rodean, Ujú. con los espacios que lo rodean. Me interesa mucho cómo circula la gente, tratar de, por principio, no estorbar los circuitos naturales de la gente que vive el espacio, sea de fuera o sea de adentro. Y Ujú. en ese sentido también estoy un poco en contra de las cosas que tienden a ser monumentales o desmesuradas. O sea, Ujú. prefiero como instalar pequeños dispositivos individuales con los que la gente pueda tener una relación de cuerpo a cuerpo, ¿no? Relación personal, Ujú. de ser posible lúdica y pues de ser posible participativa también. Ujú. Y yo me preguntaba, vos participaste en muchas bienales, entonces, bueno, para Bienal Sur realmente es un orgullo que te sumes a esta segunda edición y quería preguntarte cómo vos viste nuestra primera edición, qué pensás acerca de Bienal Sur y este proyecto del cual ahora formás parte. Pues yo pienso que la alternativa siempre viene del sur. Yo hice una exposición que se llamaba Sur y que viajó hacia el sur, como un proyecto que pareció muy extraño al proponerlo a Relaciones Exteriores en México, porque todo el mundo quiere ir al norte, y al poniente, a Europa, y yo quería ir al sur y sigo queriendo ir al sur. Después en Australia me volvieron a invitar a una exposición que se llamaba Sur, y allá el sur significaba completamente otra cosa y otras relaciones, porque eran artistas de Sudáfrica y de Nueva Zelanda y de Australia, y ese era el sur desde allá, ¿no? Claro. Entonces, me encanta que el sur siempre amplía mi significado de la geografía. Eh, Siento que cuando uno nació del otro lado del Ecuador, del otro lado de las coordenadas, como si nacimos con el mapa al revés, luego Ujú. digo, pues hay que ir hacia allá, y yo creo que de las bienales en donde he participado, pues justamente abre brecha, planteándose como una bienal que no tiene una sede fija,
que no tiene un tema fijo, y como todo en mi vida tiene que ver con esa movilidad y con la migración del sentido y de los significados de las cosas, yo creo que este concepto de bienal pues le da un dinamismo muy interesante al modelo bienal, ¿no? Y por eso me llama mucho la atención y no me sorprende que venga del sur. Muy bien, muy bien. Y bueno, en esta bienal vos vas a instalar 2 obras en el espacio público, una en Buenos Aires, en un espacio muy céntrico, cultural, muy céntrico, y también en las cercanías del Mambo, en Bogotá, un museo en Bogotá. ¿Tenés la posibilidad de contarnos brevemente la instalación de la Argentina y luego la de Bogotá? ¿Cómo las pensaste? Sí, bueno, pues me llamó mucho la atención que estaba en una zona que sí conocía, que eso era como una gran ventaja, porque pues habiendo expuesto, gracias a ti, ahí en Recoleta, pues era como un contexto por el que caminé mucho y que entendía un poco su dinámica. Después, por otro lado, esta cosa tan argentina del caballo, o sea, como un símbolo, o sea, las esculturas ecuestres existen en todo el mundo, pero yo creo que me parece interesante que en Buenos Aires se puede hacer casi un recorrido a través de sus esculturas ecuestres, Claro. y que esas esculturas ecuestres son muestra de cómo a veces el jinete es lo de menos, la historia del mismo también queda como a veces atrás, y lo que vale cuando vale es como estuvo esculpida y se hizo una escultura digna de un espacio público, ¿no? Que fue, que se mandó a hacer con un gran escultor francés o no sé qué, o más bien está ahí por una cuestión política, porque fue de la dinastía de alguien que fue en el gobierno. O sea, no sé, son historias muy, muy peculiares las que hacen el esculturismo del espacio público, que yo digo, porque que es de un tema que me interesa mucho, ¿no? Entonces, estas esculturas que están a lo alto y tan dignamente Elevadas. puestas, tan elevadas, exacto. A mí me encanta oponerles todo lo contrario, ¿no? Como esculturas otra vez a ras de suelo, de frente a frente, con otro tipo con un caballo que en lugar de ser toda esta fortaleza del héroe, no tenga jinete y no tenga, no sea de bronce, y sea de tierra y sea hecho con las manos de cualquier persona también. Entonces, y que esté a la disposición de quien quiera ser ese héroe, quien quiera quien quiera usarlo como un juguete, porque finalmente va a venir del mundo lúdico de los niños, en donde encontré también que en la historia de los juguetes argentinos, estos caballitos que en Francia es el primer balbuceo y que es Dada, los caballitos de juguete, en Argentina son gauchos también, y entonces hay muchos caballitos de estos que tienen su palito abajo, que yo encontré tan específicos, como tan argentinos, como con sus pañoletas y muy coquetos, y eso me ha llamado la atención, porque tanto los perros como los caballos en Argentina, desde el cine, pasando por saber la historia de los caballos de aquí, en comparación con lo que está pasando con la decadencia de la imagen del caballo como la mano derecha de los grandes héroes de Napoleón y todo, y cómo ahora pues ya no son el vehículo por excelencia, no son el instrumento de las guerras, ni del héroe, ni de nada, y hay lugares donde casi ya los crían para comerse, como en Francia, ¿no? Entonces es como una tristeza terrible, pero también en el lado de los juguetes, pues es interesante, algo tan simple y tan lleno de posibilidades para la imaginación, ¿no? Entonces, un ejército de caballos, de caballitos de barro, como también frente al ejército de guerreros de barro chinos, que también es otra referencia de este tipo de formaciones. A mí me parece que podrían tratar de defender un poco esa posibilidad de jugar y de defender los jardines públicos como un espacio para convivir directamente y no a través de vehículos tecnológicos, ¿no? Muy bien, muy bien. Y bueno, y en Bogotá,
pues esta arquitectura es avasallante. Yo también la conozco, me encanta la arquitectura del Mango. Sí, entonces ahí también me importaba mucho como no interrumpir todo este entramado de losetas de barro y de todo este rojo que tiene pues sí, una trama arquitectónica muy bien planeada. Entonces yo quería como agregar un poco de luz, dialogar con eso a través del color, de la luz, de otro material que trazara una escritura diferente, ¿no? Como pautar ese espacio con un pentagrama de memoria, ¿no? Y entonces una especie de memorial de los migrantes latinoamericanos, es hecho a través de lo que en México llamamos milagritos, que son figuras de hojalata recortadas muy simplemente, no es el típico recorte láser con estas que ahora es el instrumento más usado y buscado por todos los artistas jóvenes. Sí. Y yo, como soy muy low tech, todo esto es de recorte a mano y trabajo mucho con artesanos para hacerlo. Ajá. Y es como siguen haciendo los pocos milagritos que nos pasan y que existen. Entonces son estas familias de migrantes que recorrerían con los pentagramas diferentes espacios de esta trama arquitectónica tan linda. Ah, excelente, excelente. Y que me encantaría darles color con los estudiantes de la universidad. O sea que ahí también vas a trabajar. Ahí también trabajaría, igual que con los caballitos, que la idea sería que con la gente de cerámica de la escuela de Buenos Aires, de acá pudiera yo hacer. Sí, sí, sí. Bueno, y para terminar, no sé, quería preguntarte si conoces la escena del arte en la Argentina. Yo sé que vos estás con vínculos muy permanentes, pero si la conoces, ¿qué podrías decir? ¿Cómo sentís la escena del arte argentino? Para mí, la escena artística en Argentina es interesante porque no solo es a través de los artistas. Bueno, mi primer contacto fue mi profesor, mi gran profesor, que fue Antonio Seguí en París, pero inmediatamente he tenido contacto también con textos y con críticos y con curadores. Entonces, como que ese conocer un circuito que sí se alimenta de editoriales en el periódico, de textos, de catálogos, de gente que le interesa leer lo que uno hace. A mí me ha sorprendido mucho desde que vine a exponer en Recoleta, que la gente me decía, ay, Betsabe Romero, he leído de ti, o leído de mí. Bueno, leído de mí es una frase que en mi vida había oído en México. Nadie ha leído de mí. Entonces, como que eso me llama la atención, que hay un público que es curioso y busca y lee lo que se haya escrito, y aquí hay gente que escribe también. Entonces, mis amigos artistas argentinos son muy importantes para mí en ese diálogo también. Yo tengo muchos amigos argentinos, no muchos, pero de los más importantes amigos míos en México son argentinos y uruguayos. Y bueno, aquí mismo tengo amigos. Entonces, como que el diálogo con el mundo del arte argentino no cesa nunca en mi vida. Ha estado desde que inicié la escuela de arte, y parecería que como que Buenos Aires no tendría que estar tan lejos de México, ¿no? Como que estás muy hermanada, ¿no? Sí, estoy más hermanada con gente argentina que con cualquier otro. La verdad, bueno, colombianos también tengo muchos amigos colombianos, pero son los dos países con los que yo tengo más contacto, desde luego. Muy bien. Bueno, Betsabe, te agradecemos muchísimo. Yo, en nombre de Bienal Sur y de los argentinos, te queremos seguir viendo seguido acá en Argentina, y muy honrados de que realmente estés en la segunda edición de Bienal Sur. Así que, pues para mí también un gran honor trabajar otra vez contigo y en este gran proyecto.